Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestras clases de hoy, continuando con nuestras diapositivas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, Isaac? No está cargando todavía, profesor. Recién está cargando. Sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ya se observa, profesor. Buen día. Buenos días. A ver, ¿cuánto estamos? ¿Cuánto estamos en el 13. 13? Esperemos unos minutos, Isaac. Vamos a esperar unos minutos. Muy bien. Ya somos más de la mitad. Ya estamos ahí. ¿Se ve, Isaac? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Continuamos con la dinámica. El grupo número 4. Buenos días, profesor. Buenos Buenos días. días, señorita. Responsabilidad sobre los estados financieros. El directorio y la gerencia son responsables de la preparación y presentación de los estados financieros. Muy bien. Interpretación. El grupo 3. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, básicamente lo que nos dice es que los estados financieros, los encargados de prepararla, vendrían a ser la gerencia y lo que es el directorio, los miembros del directorio. Claro. Es lo que hemos visto nosotros jóvenes en la NIC 27, ¿no? Cuando se aprueban los estados financieros y quién los aprueba, ¿no? El directorio, de acuerdo a la ley de sociedades, no puede ser elegido entre los mismos socios quienes van a supervisar, a fiscalizar la labor de la gerencia. Puede ser que dentro de los mismos directores puedan elegir a uno de ellos que sea la gerencia, ¿no? O lleve la gerencia. La situación es la siguiente y pregunto, ¿qué responsabilidad tiene la gerencia
frente al directorio y a su vez el directorio frente a la asamblea de accionistas en el caso de que la empresa esté arrojando pérdida. ¿Opiniones? Imaginemos de que ustedes son gerentes, depende de un directorio y presentan los estados financieros y hay pérdida. Otra parte de ustedes es los accionistas, les presentan los estados financieros y pérdida. ¿Qué harían ustedes como accionistas? 1, 2, ¿qué harían como director y qué harían como gerentes? Vamos, jóvenes, estamos viendo un análisis de los estados financieros y hay pérdida. ¿Qué se hace? ¿Qué actitud tomar? ¿O qué decisión tomar? Profesor, Sí, le escucho. ¿Apellido? Ortiz, profesor. Señorita Ortiz, lo escuchamos. Bueno, yo opinaría desde el punto de vista de los accionistas, ¿no? Si tengo mi capital invertido en la empresa, tengo que ver el porqué de la pérdida, el porqué puede ser, nos ponemos en esta época, en la época de pandemia, puede ser que nuestra mercadería no haya salido, sigue en stock, entonces hayamos invertido en pagar a los abastecedores y no hemos no ha habido una salida de mercadería. Entonces, en todo caso, lo que podríamos hacer es cambiar el rumbo de la empresa, como muchas empresas les ha pasado ahora, que se dedicaban a una cosa y ahora están en otra y les ha ido mejor. Entonces, ¿no? Hacer un estudio hacia qué está enfocada la empresa, el porqué de la pérdida, y si veo que la empresa ha venido arrastrando una pérdida a lo largo de ya varios periodos, lo correcto sería, desde mi punto de vista, el retirarse de la empresa. Respetable su opinión, señorita Ortiz. Respetable. ¿Otra opinión? Yo pensaría, jóvenes, no en mi opinión, de que como la gerencia, esto es una cadena, se pediría una explicación al contador primero, qué es lo que está pasando en la empresa que está arrojando pérdida. El contador, en base a su estudio, a su preparación y a su profesionalismo, ¿no?, indicará que efectivamente uno de los factores, como lo ha manifestado la señorita Ortiz, es pues la pandemia, que ha obligado a reestructurar, ¿no?, las políticas de venta, dado que los primeros meses de esta situación que ha afectado a todos, ¿no?, nos ha obligado muchas veces a hacer uso de sus reservas para poder cubrir en algo, ¿no?, las obligaciones de corto plazo. Sabemos de que si tenemos proveedores hay que cumplir con nuestros proveedores que nos dan capital de trabajo. Si tenemos deudas con el banco, el Estado ha dado un salvavidas para determinadas empresas y que puedan refinanciar. Ese refinanciamiento trae consigo un aumento de tiempo para pagar
y a su vez un interés que también se está refinanciando. Si bien es cierto, el gobierno indica que el interés no debe ser leonino, ¿no? Pero los bancos hacen caso omiso a ello. Y dicen, no, yo te voy a refinanciar tu deuda, no te preocupes, te doy 3 meses libres, 6 meses libres, no vas a pagar. Pero cuando empieza el pago, se dan cuenta de que la cuota se incrementó. Si era una cuota de 1.600, ahora está en 2.300, se ha incrementado. El plazo de deuda es mucho mayor. Se trae consigo una serie de consecuencias. Muy bien. El contador informa al gerente, ¿no? Para que el gerente, a su vez, haga llegar información al directorio y presente unas sugerencias para evitar que siga esta situación. Por ejemplo, podría ser reducción de personal, reducción del departamento de ventas, porque no hay mucha rotación de mercaderías, las condiciones de crédito que da la empresa ya no van a ser posibles, van a vender solo al contado, y el directorio, ¿no?, en pleno, tomará una decisión. La decisión, jóvenes, de liquidar la empresa no es tan sencilla, porque tenemos a nuestro principal acreedor, que es el Estado, a través de la SUNAT. ¿Vas a liquidar? Sí, ¿por qué vas a liquidar? Ah, estás debiendo impuestos. No, sino que no tengo ingresos, no, más tengo gastos. A ver, demuéstrame. Es el primer escollo que tenemos, ¿no? Y posteriormente, pues, en ese orden, los proveedores. Y posteriormente, los trabajadores. Y después, al último, los accionistas. En la situación actual, como lo ha dicho su compañero Ortiz, esta pandemia, este virus, ha cambiado en muchos aspectos las costumbres y hábitos de los consumidores y del ser humano. Como también hemos tenido, pues, fallecimientos en cantidad incontrolable. Empresarios, ¿no?, inversionistas, que de la noche a la mañana tuvieron la mala suerte de tener este virus y se han ido. También las empresas han sufrido, son las que directamente sufren estos golpes, ¿no?, que nos da la naturaleza y que nadie había previsto. Si bien es cierto, las empresas tienen una reserva, siempre y cuando hay utilidad, que esta reserva sirve para cubrir ciertas deficiencias o falencias que tenga la empresa en un determinado periodo. Y sabemos muy bien que estas reservas no deben superar el 20% del capital invertido. Hasta ahí llega. Yo no puedo seguir teniendo reservas, no, la ley es clara. 20% del capital invertido. Si mi capital es 100.000, el 20% es 20.000. Hasta 20.000 tengo que yo mantener mis reservas, no puedo más, es por ley. ¿Y alguien me puede decir por qué? ¿Por qué le ponemos límite a la reserva? Pues que no hay límite. A ver, jóvenes, están con su cerebrito todavía durmiendo, creo. Ya les he dicho ya, 4:30 de la mañana, un baño en el río Chile y van a ver cómo las neuronas se activan. Ahí no hay que frío, nada, se va corriendo, me baño y estoy en clases, pilas, estoy en clases. Lo saco loco al profesor. Pero yo creo que lo estoy sacando locos a ustedes.
Y eso también jóvenes, ¿ah? No se habitúen al sedentarismo. Salgan a correr, salgan a hacer ejercicio. Muchos dicen, estoy subiendo de peso. Claro que tienes que subir de peso, pues si no estás haciendo ejercicio. Comes en tu computadora, desayunas, almuerzas en tu computadora, no estás haciendo tareas en tu computadora y estás comiendo. Hay que salir jóvenes a correr, ¿no? Dar unas cuantas vueltas a la manzana. Haz un duchazo y estar atentos, despiertos para las clases, ávidos de conocimiento, ávidos también de recordar lo que nosotros hemos venido acumulando a través de los diferentes semestres. Lo que estoy tocando ya es algo que ustedes lo han hecho y lo han debatido bastante en tercer año. Formulación, análisis e interpretación de estados financieros. Es lo que estoy haciendo, aplicando ahora a la NIC, ¿no? A esos jóvenes. No permitan que la obesidad y la ociosidad los dominen. Salgan jóvenes a correr, a dar sus vueltas, debidamente protegidos, por supuesto, ¿no? Vienen, se bañan y van a ver cómo el cerebro de por sí reacciona, está atento, alerta, ¿no? Entonces, jóvenes, son situaciones que se presentan en que las empresas hoy en día no están produciendo o su actividad no es la óptima por la situación que se está dando. Escuchaba en el noticiero en la mañana, 5 o 6 de la mañana, de que hay una población de 4 millones que tiene trabajo. Y el resto, esas personas que han sido despedidas, por un lado, y que están en la búsqueda desesperada de un trabajo porque tienen una responsabilidad, por un lado. Por otro lado tenemos la mano de obra barata, ¿no? Que son pues el ingreso de muchos venezolanos, que se calcula que en el Perú hay como 2 millones de venezolanos. Y el venezolano, pues jóvenes, ustedes le dan el mínimo, están felices. También las empresas buscan una mano de obra barata. Pero también a veces esa mano de obra barata resulta cara. Estaba viendo una distribuidora, ¿no?, en Lima, que el venezolano se ganó la confianza, ¿no? Y después entra con un camión y se lleva la mercadería y desaparece, ¿no? Entonces son riesgos, son situaciones. Alguien de ustedes me dirá, pero por eso el contador no va a estar en todo. El contador tiene que estar en todo. Porque por él, pues, le consultan, él es el analista, el financista, ¿no? Y él que tiene que tomar decisiones. ¿Para qué? Presentar sus estados financieros al gerente o al directorio para que se tome decisiones de una austeridad, dada la situación actual para las empresas. Que hay que ahorrar luz, agua, hay que hacerlo. Si queremos mantener nuestra fuente de ingreso, que es la empresa. Es fácil a veces decir, bueno, pues ya no hay negocio, nada, cierro y se acabó. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Dónde ve esa gente? Entonces, las empresas son entes que se crean en un mercado para producir, posteriormente para competir y posteriormente para ganar. Esa es la función, la finalidad de las empresas.
Estoy hablando de las empresas, sobre todo privadas, ¿no? Porque las empresas públicas, que en el periodo de Fujimori fueron vendidas, algunas, no todas, pero el gobierno nunca ha sido buen administrador. Ninguna empresa manejada por el gobierno daba utilidades. Por eso es que Fujimori, en su segundo periodo ya siendo totalmente autoritario, empezó a vender las empresas estatales. Y se habla, se especula o se dice que 6.000 millones de dólares se los ha llevado Fujimori. Yo no sé con qué cara viene este señor. Ha querido nuevamente volver al Perú y ser el presidente, cuando le han demostrado sus retos. Ahora está donde está, ¿no? Con una condena de 25 años. Y detrás también tenemos los otros presidentes que tienen sus problemas, sus denuncias. Tenemos un presidente que ha salido del pueblo y que ahora está perseguido por la justicia y están viendo su extradición. Entonces, ¿qué hay, jóvenes, detrás de todo ello, no? El gobierno actual hemos llegado a tener un promedio más o menos de 60.000 millones de reserva. Hoy en día, por esa situación, esa reserva está disminuyendo o está mermando, si quieren, porque hay pues los famosos bonos de ayuda, ¿no? Y los que están jóvenes en el sistema pensionario de la 19.990, que es manejada por el Estado, están pues mal. Se les quiere dar ahora un bono de resarcimiento de 1.860 por única vez para poder aliviar en algo la economía. Hay gente que ha aportado a la ONP años, 10, 15 años. Han sido despedidos o ya no trabajan y no tienen derecho a nada. ¿Por qué? Porque la ONP la maneja el Estado, es del Estado. Y ya tenemos una resolución del Tribunal Constitucional que dice, ese es dinero del Estado, que el 13% que aportan los trabajadores a este régimen es pues un aporte voluntario al Estado. Fíjense, un aporte voluntario al Estado. No es como una AFP, ¿no? La AFP, yo le doy mi plata y tiene la obligación de devolverme mi plata. En la 19.990 no es así. La diferencia que la ONP me da una pensión hasta que muera, sostenida por el Estado, por supuesto. Pero la pensión máxima del Estado es de 860. Imagínense los docentes que estén ganando 7.500, los principales, ¿no? Y que después salen por límite de edad y que reciban 860. Es un golpe y una transformación dura. Correcto. Hay trabajadores que tienen 10, 15 años, hasta 20 años de aportes y no reciben nada. Están ahora en el Congreso dando leyes que van a aliviar en algo la situación de estos trabajadores. Ellos están pidiendo que se les devuelva el íntegro que ha sido retenido. El Congreso dice, no, les vamos a dar una pensión de 250 o 300 soles. ¿Quién vive con 250 o 300 soles? Pregunto. Entonces, jóvenes,
las empresas también presentan información a través de sus estados financieros si son saludables o están enfermas. Y para eso está el médico, que es el contador, que puede dar la alternativa de una medicina a veces costosa, o a veces tiene un simple resfriado y se cura. Al principio, este virus fue tomado como un simple resfriado, un simple catarro. Se dio las medidas correctivas, pero no. Se determinó de que no era un simple catarro, era un virus mortal. Y que requería, pues, jóvenes, una mejor atención. No solo la ayuda del Estado, sino también el aporte de los accionistas, o sea, un nuevo incremento de capital. Si nosotros trasladamos esta situación a nuestros hogares y vemos de que si tenemos algún familiar enfermo con este virus, hay que comprar balones de gas, y el gas se ha encarecido. Si no hay plata, ¿de dónde? Hay gente que a través de la noticia se ha visto de que se han deshecho de sus cosas. Han ido vendiendo todo por salvar la vida de sus padres, ¿no? Han hecho rifas, todo. Ya no tienen nada. Igual en las empresas. ¿Qué están haciendo las empresas? Lo primero, reducción de personal. Segundo, mantener en algo, como dijo, ¿no?, su compañera, creando a lo mejor otro tipo de adaptando a la empresa a otro tipo de actividades para poder subsistir. Y esos jóvenes, para las empresas, todo cambio dice que es bueno. Pero este cambio se ha dado, pero a veces no se obtiene, ¿no?, lo que uno espera recibir. La situación, jóvenes, la situación en estos momentos, en mi opinión, no es muy buena para las empresas. O sea, para todo tipo de actividad hay una paralización de la economía. Ahora, si nos vamos pues al lado político, peor, ¿no? La inestabilidad política que existe y que está trayendo como consecuencia subas del dólar. Y el dólar, a su vez, pues, jóvenes, es una moneda que muchas empresas hacen uso de ella. Y que sus estados financieros proyectados, si quieren, el dólar pues lo cotizaron en 3.40, por ejemplo, ¿no?, en el peor de los casos, pero a 3.92 ya desestabiliza la economía. Todo esto, jóvenes, que manifiesto, eso tiene que estar en juego en la cabeza del contador. Vuelvo a repetir, el contador ya no es el que debe haber saldo, ingresos, gastos, resultado. Ya no. Tenemos que ir más allá. Eso es, jóvenes, la visión ahora del contador moderno, ¿no? Muy bien. Por favor, Isaac. Sí, profesor, el grupo 2. Buen día, profesor. Ya, la estructura y contenido. Identificación de los estados financieros. Deben ser identificados, diferenciados y se deben de distinguir de cualquier otra información publicado en el mismo documento y en el
y en él constan el nombre de la empresa, si los estados financieros cubren empresas individuales o en grupo, fecha del balance general, la moneda que reporta, el nivel de presión, las cifras, y estas forman parte del encabezamiento del estado financiero. Muy bien. Interpretación. Grupo número 1. En este caso, se dice de que los estados financieros tienen que ser identificados. Esto quiere decir que en todo estado financiero debe haber por lo menos todito lo mencionado acerca de que tiene que tener el nombre de la empresa, si los estados financieros cubren la empresa, en este caso individuales, o en grupo, que significan los consolidados, la fecha del balance y las monedas que reporta. En este caso pueden ser en dólares, si es que se lo permite la administración tributaria a través de una solicitud, o en soles, que en este caso se dan en la mayoría de las empresas del Perú, las cifras, y esto todito en conjunto es lo que va en la parte superior de todos los estados financieros, como se menciona, es su encabezamiento. Claro. Todos ustedes ya conocen cómo ha ido evolucionando la estructura de los estados financieros, ¿no? Actualmente tenemos el juego de estados financieros que es presentado por la SUNAT, pero algunas otras empresas utilizan otro tipo de estructura que da una mejor comprensión de las cuentas que ellos, o de las partidas, si ustedes quieren, que utilizan para qué, para dar una mejor presentación y que va a representar, pues, jóvenes, una interpretación clara, sencilla y, lo que es mucho mejor, entendible. Que a veces muchos de los contadores nos adornamos con terminología que a veces está fuera de foco o fuera del alcance de los accionistas. Por eso que algunos accionistas, ¿no?, antes de iniciar o de continuar con la exposición, le preguntan al contador: señor contador, dígame, ¿este año hemos ganado o hemos perdido? Hemos ganado, suficiente para mí. Y se retiran, ¿no? Otros no. Otros dicen: a ver, ¿cuánto he ganado? ¿Y qué pensamos hacer de esa ganancia? Peor aún, cuando dice hemos perdido, ya todo el mundo pone su cara de sorpresa, de preocupación, porque está perdiendo su capital, está perdiendo su dinero, y quiere saber dónde está yendo ese dinero, o qué es lo que está pasando, y qué medidas tiene que urgentes tomar para poder detener esta pérdida. ¿Y quién lo da? Vuelvo a repetir, el contador. ¿Quién le toma el pulso constantemente a la empresa? El contador. ¿Quién está controlando constantemente entradas, salidas, movimiento? El contador. Entonces, jóvenes, fíjense en la importancia que tiene el contador dentro de la empresa. No solo es irnos a sentar en una buena oficina alfombrada con un buen escritorio Luis XV, una secretaria, 2 asistentes y bien, gracias. Tenemos que demostrar que estamos para más, o que estamos generando para que darnos esos lujos
no solo es registrar, vuelvo a repetir, el contador ya no está arrinconado en una esquina con tanto papeleo. El contador tiene que salir a conversar con los proveedores, a buscar alguna fuente de financiamiento favorable a la empresa. Ahí es donde sus clientes, si vende al crédito, verificar si los saldos que figuran en las facturas son los correctos. Porque yo puedo ir a un cliente y decirle, oiga, tiene usted una facturita que ya se ha vencido y su saldo es de 5.000. No, señor, yo no debo 5.000. Yo ya cancelé y acá está mi recibo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el vendedor se ha apropiado ilícitamente del dinero de la empresa. Y si sigo indagando sobre su cartera de clientes, me voy a dar cuenta de que hay un forado enorme. Y le digo, ¿qué ha pasado? Ya sale con el cuento, que mire usted, que mi esposa, que mi mamá, que se enfermó, que se murió. Pero ¿por qué no recurriste a un préstamo? No, que tuve vergüenza, que esto. No. Ahora, ¿cómo recuperamos ese dinero? Pregunto a todo el salón. Ustedes son los contadores, yo soy el vendedor. Ustedes han descubierto que yo me he apropiado del dinero y las cobranzas por el monto de 10.000. ¿Qué actitud tomarían ustedes frente a esta situación que ha sido descubierta por ustedes? Pregunto. Vamos, jóvenes, despierten, ¿ya? ¿Qué actitud tomarían? Son contadores y su sueldo de ustedes es de 15.000 soles, ¿ah? Porque son buenos profesionales. La empresa les está pagando 15.000 soles. ¡Wow! ¿Qué harían? Y se les ha presentado este problema y ahora el gerente dice, ¿qué hacemos? Justifica tus 15.000. Si no justificas, te vas. Así, yo soy el gerente. Bueno, vamos a buscar otro que sea apropiado. Yo soy el gerente y les digo, si no me justificas tus 15.000, te vas. Y ya ustedes se han acostumbrado, pues, a una forma de vida de 15.000 mensual. Tienen su auto último modelo, tienen su buen departamento, que lo están pagando en cuotas, están afiliados al Club Internacional, tienen unos lujos acorde a su profesión. ¿Qué harían ustedes como contadores? Profesor, Sí, apellido. Gisper Ordóñez Daniel. Ya, lo que en este caso, como usted nos está indicando, que hay un cliente que tiene cuentas por cobrar que son un poco más complicadas de cobrar, en todo caso recurriría a un instrumento, por ejemplo, el factoring, en el cual le encargaríamos a una entidad financiera, o que esas empresas de factoring que se encarguen del cobro. De esta manera recuperaríamos una parte de lo que estaba por cobrar, y además que las entidades financieras siempre tienen otras modalidades en las cuales se aseguran mucho más de que el cobro sea más efectivo. Correcto, esa es una alternativa, Kife, que, claro, yo quiero recuperar mi dinero, es una otra modalidad. Voy a pedir a una empresa que se encargue y le digo, toma, acá tienes, ¿cuánto vas a cobrar de comisión? Y recupérame, ¿no? Ya esa empresa tendrá su mecanismo. Es correcto lo que tú dices, ¿no? Entendible. Pero la pregunta es otra. No sé si no sé si no me dejo entender. La pregunta es la siguiente. Ustedes como contadores han ido a verificar una factura donde un cliente
de 10.000 soles. Señor, usted está debiendo 10.000 soles. No, señor, le dice el cliente, yo ya cancelé, acá está mi recibo. Entonces, ¿qué actitud o qué decisión se debe de tomar frente a esa apropiación ilícita que ha tenido el cobrador? Porque tenemos un cobrador que va a cobrar a los clientes y que tiene la confianza y que ya está años en la empresa, pero hemos visto de que este señor ha cobrado y no ha ingresado ese dinero a la empresa, se lo ha apropiado indebidamente, se lo ha guardado, en otras palabras. Entonces ustedes descubren eso como contadores. Ustedes como contadores están ganando 15.000 soles. Le comunican al gerente y el gerente dice, bueno, ¿qué hacemos? Justifica tu sueldo. Dime, ¿qué puedo hacer? Esa es la pregunta, estimado Quispe. No sé si ahora sí está más clara la pregunta. La pregunta es, se apropió de los 10.000. El vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué actitud debemos de tomar como contadores frente a esa apropiación que se ha hecho el vendedor? Porque el cliente ya pagó y tiene su comprobante. Contra él no podemos hacer nada, porque si el cliente pagó es porque la empresa autorizó a este vendedor o a este cobrador a que cobre. Pero este señor se ha apropiado de 10.000. La pregunta es, ¿qué hacemos como contadores? Profesor, ¿podríamos clasificar esta pérdida, o sea, lo que ha sacado el cobrador como un préstamo hacia el cobrador e ir cobrándolo con intereses para cobrar la pérdida y como control de la empresa hacer más arqueos de caja constante, implementar nuevas maneras de control de caja para evitar a futuro plazo estas situaciones? Muy bien. ¿Su apellido? Villalba. Señorita Villalba, muy bien. Es una alternativa, ¿no? De figurar como un préstamo de este señor y posteriormente, pues, irle descontando de su sueldo. Correcto. ¿Qué seguridad tenemos nosotros, señorita Villalba, de que este señor ya no vuelva a cometer el mismo delito? Y usted como contadora, ¿mantendría usted un elemento que tiene esta costumbre de apropiarse del dinero? Es mi pregunta. En todo caso, profesor, podríamos descontar de su liquidación y al ver que esta persona no puede aportar nada bueno para la empresa, destituirla de su cargo. Ah, muy bien. Tenemos que ser severos, pues, porque la manzana corrompida corrompe a las demás. Tenemos un mal elemento que no es bueno para la empresa, ¿no? Este elemento ha fallado a la confianza que la empresa le dio. Entonces, como contadores, yo me voy a mí esto, qué fecha ingresó, cuánto estuvo ganando, le hago su liquidación. Y si su liquidación es 15.000, bueno, pues 10.000 me debes, le entrego la factura del cliente y le doy 5.000 y chao. Gracias por los servicios prestados, no quiero verte más por mi empresa. Bien, esa es una alternativa, ¿no? Ustedes saben que los beneficios laborales son intocables. Pero frente a esta situación, ¿no? Se les dice, te voy a liquidar y parte de tu liquidación se va a quedar para resarcir el daño que has hecho. Antes que te denuncie. Y si te denuncio por robo, te van a abrir un proceso y te van a sentenciar porque tengo las pruebas. Y si la pena es del delito es más de 4 años, te vas a la cárcel.
pero si es 4 años a menos, es una libertad condicional que está sujeta a reglas de conducta. O sea, él no puede estar en reuniones, hacer escándalos, pelear, porque a la primera violó sus reglas de conducta y se va directamente a la cárcel. Esto no como especie de comentario, porque es bueno conocer jóvenes. Yo siempre a veces a mis alumnos les digo, o les decía, ¿no? Vayan, cuando tengan tiempo, vayan al Poder Judicial, antes que se dé la pandemia. Entren, porque las audiencias son públicas. En el área civil y en el área penal se presentan peritajes contables, donde van los contadores y sustentan, aplicando las normas, los principios, evalúan si ha habido un desbalance o no hay un desbalance patrimonial. Y ahí es donde el contador hace gala de sus conocimientos. Pero no todo queda ahí, porque si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el contador, porque está mintiendo, yo puedo poner mi contador y hacer un peritaje de parte, y que los dos pues se agarren delante del juez, ¿no? O sea, no a golpes, ¿no? Se agarren en la forma de intercambiar sus conocimientos. ¿Por qué se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Y por qué? ¿Y cómo está refrendado? Es que esto dice la NIC. Esto dice el principio. Y esta empresa falló en esto, o el contador falló en esto. Así son las cosas, jóvenes. Muy bien, lo que ha dicho, su liquidación, correcto. Y pregunto, ¿y qué pasa si la liquidación no alcanza? Su liquidación es de 5.000. Lógicamente que la empresa se va a quedar con todo, pero hay una diferencia de 5.000. ¿Qué se hace? Vamos, jóvenes, ¿qué se hace? Buenos días, profesor. Digo esto, jóvenes, porque se les puede, cuando ustedes estén trabajando, puede presentarse. Profesor, ¿no está, cuando hay una diferencia de un tanto de logros, no se da lo que es el embargue y se da como una cotización de los bienes que tiene la persona para sustentar la diferencia? Muy bien, Isaac. Pero para embargarle tienes que tener documentos, tienes que tener autorización. No puedes tú tampoco embargarle por embargar, cuidado. Tienes que tener alguna garantía que él te ha dado para que después tú puedas proceder. Por ejemplo, ¿no? Hacerle firmar una letra por el saldo y darle un plazo de 30 días. Si a ese plazo no cumple, inmediatamente tú procedes a protestarla. Pero ahí también viene, ¿no?, que por deuda no hay cárcel. Por deuda no hay cárcel. El delito ha sido apropiación ilícita, ¿no? O a veces se convierte el delito también en obligación de dar suma de dinero. Yo pues cumplo, pues, ¿cuánto? Yo no tengo trabajo, pues, señor, no tengo esto, le dice al juez, ¿no? ¿Y cuánto, cómo piensa usted pagar este dinero que usted se ha apropiado? Ya, pues, le pienso, pues, si como no se trabajo, yo tampoco no puedo dejar de vivir porque tengo que comer, tengo que meter miedo, se justifica. Yo pienso darle 50 soles mensual. El juez voltea y dice, bueno, pues, señor, algo es algo, pero es nada. Eso pasa en el comercio. Eso es el día a día de la actividad comercial, industrial, inclusive de servicios.
Por eso es que las empresas, a través de su contador, crean mecanismos de seguridad para evitar este tipo de situaciones. La plata es tentadora, joven. La plata dice, mañana lo repongo. Pues pasa mañana, no, pasa un mañana. No, ahora en la quincena que me paguen, lo repongo. Y se va haciendo, jóvenes, una bolsa grande. Y que la empresa tiene que estar constantemente controlando para evitar este tipo de situaciones. En el caso de los vendedores que tienen acceso a la cobranza, las empresas buscan, primero, quién los garantiza y con qué va a garantizar, ¿no? Yo tengo a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mi hijo y yo lo garantizo, correcto. ¿Por cuánto va a estar garantizado? 100.000 soles. ¿No? Ah, muy bien, se hace un documento, se firman los documentos respectivos legales y se le dice, ¿no? Tú haces algo, 100.000 soles, yo inmediatamente ejecuto. Es por eso que las empresas, a través, vuelvo a repetir, del contador, están constantemente buscando los mecanismos de control que me va a dar como resultado la seguridad económica que debe mantener la empresa. Con esto quiero decirles, jóvenes, la importancia que tiene el contador dentro de la empresa. No solo es irse a sentar y registrar las facturas, las boletas. No, tenemos que levantarnos, salir, ir al almacén, verificar con nuestro carnet de almacén si realmente esas mercaderías existen, si ha habido una merma, si hay un desmedro, qué se hace con esas mercaderías, cómo le damos de baja, cómo lo representamos en nuestros estados financieros. Y paralelamente, tributariamente, ¿es aceptado o no es aceptado? No, ¿ustedes creen que SUNAT? Yo le digo, sí, pues el vendedor que me ha robado. ¿Y qué hago, pues? La SUNAT dice, ¿qué me importa que te haya robado? Es tu problema. Tú cumples con pagarme a mí mis impuestos, se acabó. Es que se ha robado la plata, pues ¿qué hago? No, señor. Usted tiene que pagarme a mí mis impuestos. Usted tiene que tomar las previsiones del caso. Vuelvo a repetir, ¿no? A veces esta gente que ha llegado de Venezuela, buscan ganarse la confianza. Y en el momento que uno menos piensa, ¡bum!, dan el golpe. Y a veces, pues, las empresas, por conseguir una mano de obra barata, resultan mucho más perjudicadas. Por eso, jóvenes, hay que tener calle, como quien dice, ¿no? En el argot, ¿qué les digo? Común. Hay que tener calle. Disculpe, una duda. Digamos, en el caso ahorita que está hablando de los venezolanos, ¿qué se hace cuando, digamos, uno es contador y ve que lo que están pagándole, como el mínimo sabemos que es 930, digamos, se están pagando 700 soles o 600 soles, así? ¿A quién le están pagando? Es el mínimo. Digamos, el mínimo es 930, pero el trabajador, digamos, que como es venezolano, conversado, hablado, ha dicho que se le paga como 700, 800 soles. Correcto. Existe, digamos, el turno es 8 horas, 930, ¿no? Pero yo puedo tener un turno de 4 horas. Le pago la mitad. Eso mediante un contrato laboral. Tiene que existir un contrato laboral, ¿no? Donde el trabajador acepte las condiciones. No que yo las imponga. Cuidado. Porque estaría en contra de la ley. Yo le digo, ¿vas a ganar 700? Sí, pero no vas a trabajar por las 48 horas.
¿no? O no vas a tener que trabajar acorde a lo que se te va a pagar. Y a veces muchos empresarios abusan de la situación de los trabajadores, los hacen firmar, pero los hacen trabajar pues una jornada completa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando existe oferta de mucha mano de obra, se dan estos casos, Isaac. Pero cuando existe una mano de obra calificada, es otra cosa. Ah, no, señor, a mí me paga lo que realmente es pues mi trabajo. Si no le conviene, me voy, pues. Pero todo tiene que estar debidamente sustentado. A veces el contador es abogado contador. Hay profesionales dentro de la colegiatura de contadores, son abogados. Y actúan como abogados y como contadores. Y eso buscan las empresas. En lugar de pagar 2 sueldos, pago 1. O en lugar de pagar 2 sueldos, pago 1,5 sueldos. Me estoy ahorrando medio. Buscan eso las empresas. En Lima, jóvenes, ya hay la mentalidad de las empresas, antes de esta pandemia, que todo profesional de 28 años para arriba ya es anciano para las empresas. Es anciano. No hay de que, oiga, la experiencia, que gallo viejo mata con ala. Eso es un refrán. Ahora las empresas buscan jóvenes dinámicos, extrovertidos, que estén dispuestos a trabajar bajo presión. ¿Ustedes saben lo que es trabajar bajo presión? Es que jóvenes soportar una carga enorme de responsabilidad, de cumplimiento, de reporte, constantemente. Entonces ahí dice, buen ambiente de trabajo, trabajo bajo presión, dice, ¿no? En los requisitos que pone. Hay muchos que no soportan, pues dicen, no, si yo traje, no, mejor me voy, me estoy enfermando, tengo mucho estrés. Es por eso que las empresas dicen, no, los viejitos de 28 para arriba ya son viejitos. Les puede dar un ataque al corazón y ¿qué me hago con un muerto? Hay que pagarle su seguro, su sepelio, todo. No, mejor que se vayan. Buscan jóvenes, dinámicos, vigorosos, pues, que estén sedientos de conocimiento y también recibir los conocimientos. Esos. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, en las entrevistas que se hacen a los gerentes, a gente que está inmersa en el mundo de los negocios, son jóvenes los que están al frente. Jóvenes de 24, 25 años, y que ya manejan las empresas. Eso está evolucionando, jóvenes. En otros países la jornada de trabajo ya no es 8 horas. La jornada de trabajo es 6 horas. No sé si nuestro vecino de Chile iba a reducir a 6 horas el trabajo. Esto de control remoto, trabajo por control remoto, va a traer, jóvenes, una serie de cambios en el área laboral. Porque yo como gerente le digo, si trabajas acá, te pago el mínimo. Tienes que venir todos los días a la oficina, gastar pasaje, tu alimentación. Pero si me haces el control remoto, que va a ser lo mismo, que por si tienes que dar mis reportes, te voy a pagar P600. Pero ya estás en tu casa, pues. Vas a atender a tu hogar, vas a atender a tus hijos y harás el trabajo por horas. ¿Es un cambio laboral o no? ¿Las empresas estarán mejor así?
¿el trabajador responderá de acuerdo a las expectativas de la empresa? Pregunto, no sé qué pasará, jóvenes, pero nosotros tenemos que estar ya alertas a estos cambios. A ustedes les ha tocado vivir esta situación que va a venir a formar parte de su personalidad. No solo es, jóvenes, sumar, restar, informar, es también ver el aspecto subjetivo del ser humano, ver el aspecto de funcionabilidad de la empresa. Esa es nuestra misión. Y a través de esa misión, ¿no?, proyectarnos una visión para que la empresa tenga sostenimiento en el futuro. Ahí va nuestra profesión, en mi opinión, jóvenes, ¿no? Salvo que también hay algunos que puedan opinar diferente, ¿no? Así pasa, jóvenes. En un ratito, jóvenes, hay una sesión del comité, voy a ingresar. Tal como lo manifestado para el día 20 y 22. Para ello, entonces, el ingeniero Carlos Tejada, que es especialista en estos temas, va a hacer uso de la palabra y va a mostrarnos tal como... Así es, jóvenes, ¿no? Como se presentan las cosas y que el contador tiene que estar preparado. No se asusten, jóvenes. Solo es cuestión de ir tomando experiencia para ir alzando vuelo poco a poco. El reto que ustedes tienen es muy provechoso siempre y cuando les guste. Lleven la contabilidad en la sangre. Algunos de ustedes dirán que el profesor habla con un apasionamiento. Sí, jóvenes. Para mí la contabilidad es lo mejor. El contador digo, ¿no? Porque hay muchos cuentadores. Pero el contador es aquel que está para grandes retos, porque tiene las armas para poder enfrentar, dar solución. Para eso está. Entonces, jóvenes, reflexionen. Que jovencitos que piensan de que solo sumar, restar, ya soy contador. No. ¿El contador puede hacer la empresa? Sí. ¿El contador puede ser gerente de la empresa? Sí. ¿El contador puede manejar un consorcio o varias empresas? Sí. ¿El contador puede estar en constante comunicación o tener sucursales en filiales en el Perú y en el extranjero? Sí. Estamos en todo. Somos el eje sobre el cual gira la empresa. Esa es nuestra gran responsabilidad, jóvenes. Yo los invito a reflexionar. No es solo decir soy contador y ya, ¿no? Siguiente, por favor. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla, no tengo ningún inconveniente en responderles, o a su vez, si levanten la mano para que Isaac les dé el pase y podamos resolver sus dudas, sus inquietudes. Muy bien. Sí, grupo número 1. Sí, dime. No, estoy diciendo el grupo número 1 que continúa. Ah, ya. Gracias. Grupo 1. Ya. Ok, pero... Periodo de información o reporte. Presentación anual. Los estados financieros deben ser presentados al menos
anualmente. En el caso de ampliar o disminuir el periodo, debe revelar la razón del uso del periodo más largo o corto, el hecho de que las cantidades no son comparables. Ahora, en periodos distintos al año. La norma no se opone ni excluye esta práctica. Es improbable que los estados financieros sean materialmente diferentes a los de periodicidad anual. Muy bien. Interpretación. El grupo 2. Ya. Aquí, esta diapositiva nos menciona el periodo en el que se presentan los estados financieros. Normalmente, las empresas presentan sus estados financieros anualmente, pero no se excluye de que lo puedan presentar quizás semestralmente o trimestralmente. Esto ya depende de la empresa, de la política de la empresa. Entonces, pero acá va a haber una diferencia de que quizás no se va a poder comprobar las cantidades de los periodos, ya que no serían iguales, pero de eso se trata específicamente. Muy bien. Acá, jóvenes, nosotros tenemos la obligación, ¿no? De acuerdo a nuestra profesión, presentar estados financieros de forma anual. Pero también eso no nos quita que nosotros podamos hacer balances mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales. ¿Para qué? Para tener un mejor control. Que al final del ejercicio, para mi presentación anual, sumo pues todo, ¿no? Y me va a dar un total. Solo que yo tengo la libertad de elaborar estos estados financieros para ver cómo estoy yendo. Si los objetivos que se ha trazado la empresa se están cumpliendo. Y si tengo que hacer alguna corrección, hago la corrección a tiempo. No esperar todo el año. ¿Me dejo entender? Porque si yo llego a lo mejor al año, ese vendedor, me voy a dar cuenta que no solo son 10,000, sino son 100,000 los que se ha apropiado ilícitamente. A tiempo se detectan y se corrigen las cosas, a tiempo. Pero si yo dejo avanzar, corro el riesgo de que se convierta pues en incurable y me lleve a la muerte. Esto pasa, jóvenes, en el ser humano, esto pasa en las empresas, ¿no? En el ser humano, cuando se le detecta una enfermedad a tiempo, es controlable. Pero cuando la dejamos pasar y queremos controlarla, ya es muy tarde, porque ya el mal avanzó y deterioró más órganos dentro de nuestro cuerpo. Ya no hay solución. ¿Qué nos dicen los médicos? Darle una mejor calidad de vida por el resto de días que queda. Ya no se puede hacer más. Igual en las empresas. Si yo en las empresas no corrijo a tiempo las cosas, eso va a ir avanzando. Si yo no controlo mis inventarios periódicamente, voy a llegar que al final del año, en mercaderías, según mis carnes, va a haber 100,000, pero voy al almacén, no tengo ni 5,000. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? No, es que robar. ¿Y por qué no informaste? No, es que yo no. A lo mejor tú eres cómplice. Pero hemos esperado un año. Pregunto, ¿un año? El año, sí, yo tengo que declarar, presentar, pero yo tengo que ir controlando periódicamente los bienes de la empresa a través de los diferentes mecanismos que me da o herramientas que me da mi profesión. Carnes de almacén, registro de compras, registro de ventas, letras por cobrar, letras por pagar, ¿no? Control periódico a los vendedores,
si están cumpliendo con las metas. Si se les da la cobranza, están reportando esa cobranza dentro del plazo estipulado. Ha habido jóvenes, en alguna oportunidad, una empresa acá en Arequipa, que en este momento no recuerdo su nombre, también ya feneció. La gerenta era una señora, tenía un promedio más o menos de 15 o 20 vendedores, que distribuían abarrotes por, no solo en Arequipa, sino en sus provincias, todo ello. Se daba el caso de que ella controlaba constantemente con el contador el habitual de crédito. Y cuando había facturas que no eran pagadas dentro del término, cuando el vendedor iba a cobrar, por decirle iba a cobrar 3.000 soles, pero hay una factura de 500, solo le da 2.500 y le da la factura. Tú verás cómo recuperas. Era una forma también de sacudirse de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el vendedor lleva la representatividad de la empresa. El vendedor sabe a quién vende. El vendedor conoce mucho mejor a los clientes, porque es su cartera de trabajo del vendedor. Y sabe qué vendedor es bueno o muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo. Sabe el vendedor porque es su cartera, ¿no? Y él, si le vende a un cliente que es malo, sabe que no le va a pagar, pero le va a pagar pues en un tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué hace este empresario? Todo decir, no te ha pagado durante el plazo, yo no voy a cargar con el muerto. Así que el muerto te lo voy a pasar a ti de tu sueldo. Y esa fue la condición que ponían los vendedores. Una forma también, jóvenes, de poder asegurar el dinero que sale al mercado. No es cuestión, ¿no?, de por mandar las mercaderías. El problema es la recuperación. Y ahí, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado. Igual en las empresas industriales tenemos, por ejemplo, la materia prima, los suministros que a veces se pierden, o a veces en el proceso productivo, en lugar de utilizar una, utilizo 3 y la desecho, y la boto. Ya no, el contador sale ahora y dice, a ver, no, esto todavía sirve, guárdelo. Antes, jóvenes, en la industria de la madera, cuando ellos trabajan, ¿no?, dándole forma a la madera, botan pues esos residuos que se llama serrín en esta actividad. Antes eso se regalaba. Ustedes iban porque era especialmente ese acerrín, como cuando uno en ese tiempo, ¿no?, limpia el piso y le echaba el acerrín para que seque y le daba un brillo especial. Eso lo de aquellos años, ¿no? Hoy en día ya no se regala el acerrín, que es un desecho de la madera. Ahora se vende. Voy en un saco, ¿cuánto? 5 soles, 10 soles. Entonces ya las empresas ya no están para regalar, antes regalaban. Ahora vende esos desechos o desperdicios, si ustedes quieren, que representa un ingreso extraordinario para la empresa, ¿no? Ahí también estamos nosotros. Ahí es donde también el contador entra a tallar. ¿Se dan cuenta? Todo, jóvenes, funciona así. Acá tenemos, jóvenes, ya lo que es, ¿no?, el estado de situación financiera y su estructura, ¿no? Activo corriente, activos no corrientes, que ya ustedes conocen y que ustedes saben de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Ahora, el activo corriente, de acuerdo a su disponibilidad, el activo no corriente, de acuerdo, corriente, de acuerdo a su disponibilidad y exigibilidad.
¿no? ¿Por qué decimos disponibilidad y exigibilidad en el activo corriente? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué decimos que es un activo disponible y exigible? Por ejemplo, que está considerado el activo corriente. Disponible y exigible. Profesor, Sí, disponible, por ejemplo, cuando, o sea, que es de fácil acceso, fácil venta, por ejemplo, en una empresa que vende celulares, la mercadería, por ejemplo, está en las sucursales, está en las tiendas y es fácilmente de vender. O sea, está a disposición de su venta rápida y exigible porque a través de la venta de un activo se exige una retribución, en este caso sería el pago del mismo. claro, claro, muy bien, ¿no? Disponibilidad, algo que está disponible para la empresa. Exigibilidad, que si yo vendo, tengo la obligación de exigir el retorno de esa mercadería que salió como mercadería que ingrese como efectivo. Esa es mi función, ¿no? Y sabemos que este activo generalmente está compuesto por el elemento 1. El elemento 1, que es activo disponible y exigible, a su vez está compuesto por las cuentas 10, de la cuenta 10 a la cuenta 19. Y el elemento 2, de la cuenta 20 a la cuenta 29. Y el elemento 3, de la cuenta 30 a la cuenta 39. Todos estos comprenden el activo, ¿no? Por eso cuando presentamos en la estructura ponemos el activo y ahí ponemos las cuentas del elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿no? ¿Qué función tienen, pregunto, las cuentas 19, 29 y 39? ¿Qué saldo representan? ¿Qué saldo tienen deudor, acreedor? ¿Y cómo estas van en los estados financieros? Vamos, jóvenes, a ver. Profesor, Sí, sí, te escucho. por ejemplo, sabemos que las cuentas que suman aumentan en el debe y disminuyen en el haber son el activo y que son el elemento 1, 2 y 3, y los gastos, que son el elemento 6. Pero en este caso, perteneciendo al elemento 1, 2 y 3, las excepciones a que tengan este dinamismo son las cuentas 19, 29 y 39, ya que estas no aumentan en el debe, sino en el haber,
y disminuyen en el debe. O sea, me estás indicando que las cuentas 19, 29 y 39 tienen saldo acreedor. Sí, sí, profesor. Correcto, ¿no? Y este saldo acreedor disminuye a lo que es, ¿no? En este caso, el elemento 1, elemento 2 y el elemento 3 para dar un neto de lo que nos queda, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Correcto, correcto, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Eso es muy importante, siempre tener presente esto y ver, ¿no? Ahora yo pregunto, entrando a esto, ustedes tienen su plan contable, ¿qué pasa con la 12.2 y 42.2? ¿Qué diferencia existe entre esas dos cuentas? Me dirán uno, pues claro, por solo una es de activo y otra es de pasivo. Sí, eso lo entiendo. Pero ¿qué funcionalidad tienen dentro del estado de situación financiera? Profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, un poquito más fuerte, por favor. Sí, con respecto a la cuenta 12.2, se refiere más que todo a los anticipos de clientes, y a la cuenta de que es la 42.2 se refiere más que todo a los anticipos a proveedores. En los que se llaman los que son anticipos a clientes, se trabaja con montos anticipados a los clientes con respecto a las ventas posteriores que se hacen, ¿no? Como una empresa, y con respecto a lo que son la 42.2, es efectivo que es entregado a los proveedores con respecto a las compras que vamos a tener nosotros, ¿no? Y es de naturaleza deudora. De naturaleza deudora la 42.2, ¿no? Sí, profesor. Y la 12.2 de naturaleza acreedora. Sí, profesor. Claro, en los estados financieros. ¿Por qué, joven? En la dinámica dice anticipos. Cuando nosotros recibimos un anticipo, el cliente, es sobre una venta a futuro que le vamos a hacer. El cliente dice, no, tengo dinero a cuenta, te voy dando, o te voy a dejar por adelantado este pago. Pero todavía nosotros no hemos entregado mercadería, por lo tanto no es activo, es pasivo. Porque tenemos una deuda, no deuda, un compromiso con el cliente que tenemos que asumir tarde o temprano. Viceversa la 42.2. No son excepciones, jóvenes, cuidado. Son excepciones, no. Son situaciones que se presentan en las empresas. Especialmente a veces cuando se dan casos de una inflación galopante, hay clientes que tienen dinero y dicen, como está subiendo mejor, te pago ahora y tú me das mi mercadería. O sea, hay un compromiso, hay un contrato de por medio. Viceversa, cuando la empresa tiene dinero y quiere más mercadería, va y paga por adelantado al proveedor. Y el proveedor tiene que respetar el precio que estamos acordando en ese momento. Como lo ha dicho su compañero, ¿no? La 12 acreedora y la 42 deudora. ¿Que se da? Sí se da, joven. No me estoy inventando yo. Se da. Que nosotros tenemos que tener claramente para clasificar. Hay cuentas del activo que aparecen en el pasivo y cuentas del pasivo que aparecen en el activo. Y tenemos que saber interpretar eso, pues. No es solo es cuestión de formular, jóvenes.
Es cuestión de darle sentido, de darle originalidad a nuestro trabajo. ¿Acaso la firma mía es igual que la firma de Isaac? No. En aquellos tiempos se hablaba que la firma del contador debe ser impresionante, debe impresionar. No es cualquier cosa. Hay contadores que tienen una firma, pues, excelente, ¿no? Como también hay contadores que tenemos, pues, una firma no tan llamativa. Y vayan practicando, jóvenes. Una firma de un contador es algo que lo caracteriza. Muchas personas, empresas, gerentes, solo en la firma se dan cuenta del tipo de gente que están contratando. Fíjense, ¿eh? Y en aquellos tiempos los contadores de aquellos tiempos decían, la firma del contador debe ser inigualable, impresionante. Vayan practicando, jóvenes, vayan practicando, porque tarde o temprano van a hacer uso de esto, ¿no? Igual, los pasivos, ¿no? También, pasivo corriente, el pasivo no corriente. Pasivo corriente dentro del año, pasivo no corriente más de un año, ¿no? Generalmente los préstamos que hace la empresa o que se hace la empresa y que pueden ser, pues, a ver, por ejemplo, se me ocurre, yo tengo un préstamo del banco de 100.000. Este préstamo aparece al 31 de diciembre, ¿no? En la 10, 100.000, y en la 45 en el pasivo, 100.000. Año 1. Año 2, sé que tengo que pagar 20.000 soles en los primeros 3 meses del año 2. ¿Cómo clasifico mi deuda del banco en mi estado de situación financiera? Vamos, jóvenes. Fácil, pues, jóvenes. Si en el año 1 yo presento la 10, 100.000 y la 45 en el pasivo no corriente, porque es más de 5 años, por ejemplo, en el pasivo no corriente, 100.000. Para el año 2, voy a presentar en el activo 100.000, en el pasivo corriente, porque voy a pagar 20.000, y en el pasivo no corriente 80.000. ¿Por qué? Porque esos 20.000 son los que tengo que hacer frente en ese año 2 y los reclasifico de no corriente, de pasivo no corriente a corriente. ¿Por qué? Porque se convierte en lo que voy a pagar, se convierte en que voy a pagar pues en un año, ¿no? Y así, poco a poco lo tengo que ir trasladando de no corriente, del pasivo no corriente al pasivo corriente, porque tengo que reconocer las deudas que voy a hacer durante ese ejercicio. ¿Correcto? Estas cuentas de largo plazo sufren una reclasificación, que se llama así. ¿Correcto? Porque no toda la vida, pues, mi pasivo no corriente se va a quedar ahí. Y hoy no pagas. Sí, he pagado. Entonces clasifica, pero lo que has pagado como pasivo corriente. Y eso te va a dar una idea de que estás amortizando, estás pagando tus deudas. Y se va a reflejar en el estado de situación financiera. ¿Se han dado cuenta? Año 2, pasivo corriente 20.000, porque voy a reconocer la 45, y pasivo no corriente, la 45 por 80.000. Ya está.
Y esa es la reclasificación que yo realizo. Ya saben también que aquí tenemos planta, propiedad de inversión, activos tangibles, intangibles, inversiones, todo, que forman parte del activo, ¿no? Todas las de pasivos, o sea, que conforman sus pasivos, ¿no? Todo ello, jóvenes, y que ustedes los conocen, y ustedes saben cuál es la presentación y la funcionabilidad de las empresas dentro de esta estructura. ¿Quién la conoce? El contador, ¿no? Todo cómo conforman los impuestos. Hemos visto los cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Hemos estado viendo los ejemplos de estos estados financieros, ¿no? ¿Por qué se formulan y para qué se formulan? ¿Correcto? El verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino la mediocridad y el conformismo. Siempre, ¿no? Unos mensajes más o menos de reflexión para los alumnos, una característica de las diapositivas mías, ¿no? Y con las disculpas del caso, a veces por tiempo hay que actualizar los nombres actuales, ¿no? Ustedes han visto ahí balance, pero no, es el estado de situación financiera que se conoce, el estado de resultados integrales, ¿no? Por naturaleza y por función. El estado de cambios del patrimonio neto que no ha sufrido variación y el estado de flujo de efectivo que tampoco sufrió variación. Su presentación, su funcionabilidad, su interpretación depende mucho del contador. A veces presentar la estructura es fácil, dicen, ¿no? Es fácil, pero cuando hay que registrar una merma, un desmedro, una pérdida, un robo, una reposición, por ejemplo, del seguro, la empresa tiene asegurado su vehículo, ¿no? Un vehículo que le cuesta, digamos, 50.000 soles, sufre un siniestro y el seguro le repone el vehículo, ¿no? Pero ya no 50.000, sino le dice, bueno, tengo un vehículo que está en 60.000. Entonces la diferencia hay que pagarla, ¿no? ¿Convendrá a la empresa? El seguro está cumpliendo con dar otro vehículo a satisfacción de la empresa. Dentro de los contratos de seguro está eso, porque yo tengo que reintegrar y la empresa está en condiciones de reintegrar. Son casos jóvenes que se presentan en el día a día en las empresas. Tenemos un trabajador que llegó en estado etílico, entra a manipular la máquina y por una mala manipulación sufre la mutilación de su brazo, por ejemplo. ¿Qué debe hacer el contador? Pregunto. ¿Nadie? Les falta calle, jóvenes, ¿ah? Una idea, deben, aunque sea una idea. Siempre jóvenes. No me jacto, ¿no? Y
Digo, a veces les traigo estos casos. Sí, profesor, pero en este caso también creo que depende de las políticas de la empresa, porque algunas empresas, aunque si el trabajador ha entrado en estado etílico, por ejemplo, hay una parte que es la entrada cuando pasa una tarjeta y todo, y hay una revisión respectiva, y también pasa con lo que a veces es el guardia en sí, en este tipo de empresas, por lo que he podido, digamos, a veces entrar y ver esto. Y porque una vez también pasó algo similar y no hubo un accidente, pero sí vi un trabajador en estado etílico que entró a la empresa y la culpa también se le recayó a parte del guardia, porque el guardia tenía en su responsabilidad no dejar pasar a nadie en estado etílico y revisar bien, igual como si alguien entrara, digamos, con algún tipo de arma o algo así, se hacía como una requisa para poder hacer esa revisión. Y ya dejando de lado la parte de la política, también eso dentro de la empresa hay como un manual y también se da como un contrato en sí de lo que se puede dar y lo que no se puede dar. Y en la parte de accidentes también la empresa se tiene que responsabilizar, pero es como se ve la política. En este caso ha habido una situación de negligencia en sí, y la parte de negligencia también va ligada a lo que es el trabajador que ha incumplido, y él es el que se tiene también que hacer cargo, parte de lo que sería el pago, porque se tiene que cuando pasa un accidente, se tiene que también dar, digamos, ese trato de que se debe dar el cuidado, se debe dar lo que es el tratamiento médico a la persona en sí, y eso también es un costo tratar por lo que es la empresa, pero ha habido un caso que hay de negligencia, y creo que eso depende de la política, cómo se comparta, porque puede tomarse como que todo lo que ha hecho en estado etílico es responsabilidad ya del costo del tratamiento médico del mismo trabajador, o puede que sea compartido, pero depende de cómo se da también el contrato de la política en sí. Claro, claro, muy bien lo que has dicho tú, es correcto, pero no, yo siempre, en mi opinión, tú sabes que ir en estado etílico de empresa es una falta grave. Sí, es una falta muy grave, profesor. Por eso es que ya es una negligencia y hasta se puede tomar como un delito, y también como en las políticas, porque también está en lo que son capacitaciones, se toma como si fuera ya un intento también, porque en trabajos que son también como maquinarias, como un intento de dañar la salud también de tus compañeros, y estás poniendo en peligro lo que es los trabajadores en sí de la empresa. También se toma de esa parte. Correcto, muy bien. Entonces, también el manual laboral es muy importante, ¿no? Por más amistad como tú lo has manifestado, ¿no? Hay personas que tienen que controlar esta situación y son muy celosas, porque a la primera, chao, las empresas actúan así. Para las empresas el eslogan es, para mí no hay nadie insustituible, nadie es imprescindible acá. Si tienes que irte, te vas. Que yo represento el 50% de la productividad, sí, voy a sentir, pero te tienes que ir. Nadie es imprescindible, jóvenes, en una empresa. Muy bien. Con esto, jóvenes, terminamos nuestro tema de hoy, y no se olviden de la tarea para esta semana. Es muy importante los temas que estamos tratando, jóvenes, y esto nos ayuda a refrescar nuestros conocimientos. Bien, nos despedimos hasta la siguiente semana, jóvenes, hasta el siguiente viernes, porque ya martes y jueves tenemos elecciones. Cumplan con su deber, jóvenes. Y cuídense, por favor, jóvenes, cuídense. Ya va a venir su vacuna para ustedes, pero mientras tanto sigan cumpliendo con su protocolo y a cuidarse y a estudiar, jóvenes, por favor. No tomen que el día martes y jueves es vacaciones, no, a estudiar, a repasar. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes. Cuídense, jóvenes, y hasta luego. No, profesor, gracias. Hasta luego.